Saludos amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Juan David Romero de Aerografía Juan Darte y el día de hoy llegamos a un nuevo video. Bueno mi gente, y en esta ocasión les quiero mostrar cómo hago yo para preparar o para alistar una superficie antes de hacer un mural. Vamos a utilizar como ejemplo esta pared que se encuentra atrás de mí y les quiero mostrar desde cero cómo es ese proceso de alistamiento hasta la primera base de pintura. Así que lo primero que vamos a hacer es acercarnos a la pared y determinar en qué condiciones se encuentra. Bueno mi gente, y como podemos observar nos damos cuenta que esta pared ya había sido pintada antes, ya que cuenta con una capa de pintura que se encuentra en malas condiciones en este momento. Esto es debido a la humedad o también a la lluvia. Entonces a nosotros antes de hacer el mural nos toca quitar esta pintura vieja que ya tiene la pared, ya que si pintamos sobre esto, como se descascara tan fácil, la obra de arte se va a deteriorar muy rápido con el tiempo. Así que para quitar todo este exceso de pintura vieja voy a necesitar la ayuda de una espátula. Al raspar con la espátula me voy a dar cuenta si la pintura está soplada o se encuentra bien adherida a la pared. Bueno amigos, y como podemos observar, solamente con la espátula no es suficiente para lograr retirar toda la pintura. Para eso vamos a necesitar humedecer la pared y verán que ya con la espátula se levanta mucho mejor la pintura. Así que para eso voy a necesitar un recipiente como este, o también vamos a poder usar otro recipiente como este. Como ven amigos, cualquiera de estos dos nos va a funcionar muy bien. Lo importante es humedecer la pared. La pueden humedecer incluso con un rodillo o con la misma brocha. Así que voy a agregarle agua y ya regresamos. Una vez que ya hemos agregado el agua a la pared, podemos observar que la pintura que tenía se ha ampollado, le han salido como esta especie de burbujas, y eso quiere decir que no va a resistir una capa de pintura nueva sobre esta base que tiene. Entonces ahora sí, ya estando así húmeda, podemos nuevamente con la espátula retirar todo ese exceso de pintura. De esta forma va a ser mucho más fácil ahí sí ya dejar al descubierto la pared. Bueno mi gente, parece que estamos de suerte porque miren lo que me acaba de ocurrir. Me ha cagado una bella paloma. Yo recomiendo hacer este proceso, ya que una vez yo pinté un mural sobre una pared que tenía una base de pintura muy deteriorada y con el paso del tiempo se me volvió a dañar, se levantó toda la pintura. Entonces le toca a uno doble esfuerzo hasta volver a retocar ya lo que se hizo. Entonces es mejor iniciar con una buena base y ahí así nos aseguramos de que ya la obra que se realice sobre la pared no se va a dañar tan rápidamente. Bueno mi gente, y una vez que ya hemos retirado la pintura deteriorada, vamos a pasar al siguiente procedimiento, que sería sellar la pared. Para eso voy a necesitar un producto que se llama PVA, que actúa como impermeabilizante y sellador de muros. Esto lo hago con el fin de evitar que la próxima capa de pintura blanca que yo aplique de base se me levante. Así que vamos a rendir este producto con agua y lo vamos a aplicar con la ayuda del rodillo. Para la preparación del producto lo que vamos a necesitar es un balde, y aquí en el balde vamos a agregar la cantidad suficiente para cubrir todo el muro. Las proporciones que yo agrego es mitad de PVA y mitad de agua, o incluso una cuarta parte de agua. Esto lo vamos a revolver bastante bien y ya quedaría preparado y listo para aplicar con el rodillo o con brocha. Todo lo que les estoy mostrando es basado en mi experiencia, ya que yo no soy un experto en paredes, pero durante los años que llevo realizando murales les estoy mostrando lo que me ha funcionado a mí.
Como dato adicional les quiero comentar que muchas veces la condición en la que le entreguen a uno la pared va a determinar el costo y el valor de la realización del mural. Pero en un próximo video, si ustedes desean, déjenmelo en los comentarios si les gustaría que habláramos de ese tema. Como se puede observar, la pared está absorbiendo muy bien el producto. Esto nos va a ayudar para que impermeabilice de cierta forma la pared en el caso de que tengamos humedad o para evitar que las lluvias constantes deterioren la pintura que se le agregue de base. Debemos dejar secar de 5 a 10 minutos para agregar una segunda capa.